Muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos muy contentas el día de hoy. La primavera está entrando en todas sus circunstancias y a nosotras nos encanta venir a la 90.1 con este programa que es el Tic Tac de cada jueves 19:40 pasaditas y en esta tarde preciosa, gracias Calero por tener todo listo. Bienvenidas a las visitas de San José y a Patricia. Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Ahí nos acompaña Karen también. Hola, buenas noches. Estamos todas por acá. Hoy va a ser un programa bastante hoy parece que tiene holgorio. La palabra no sé si es esa, pero bueno, estamos un poco compartiendo algo que tiene que ver con la seguridad. Me parecía interesante porque ahora hablaban de algo de que compartimos algo de información y se ríen de mí porque las atomizo y también les cuento a todos los oyentes que si me piden un poquito de información les mando de todo, les mando una lista larga de cosas que hacer y ellas me dicen que solo yo puedo hacer como esas cosas de creer que eso es poquito, que eso es rápido, que eso es alguito de... Y la verdad es que bueno, a veces necesitamos eh, no sé, tener como una mesa servida con varias opciones para poder, con la que mejor nos sentimos o con lo que más nos relacionamos, poder, eh, no sé, tomar esa decisión o utilizar el pensamiento, ese pensamiento que nos lleva a tener discernimiento y que nos permite además poner en práctica todo lo que aprendemos en el camino. Así que el programa de hoy un poquito, al principio va a hablar de eso, de cómo nosotros somos capaces de tomar decisiones correctas, a veces que nos lleva por caminos inciertos, por no tener el conocimiento adecuado con relación a que no todo lo que parece, o sea, no todo lo que es bueno hace bien. Y me parece que esa es como sería la definición. No todo no, hace bien a todo el mundo. A veces nosotros tomamos algunas decisiones que para otros están correctas y de golpe por nuestra propia ignorancia o por desconocimiento sobre todo sobre nosotros mismos, nos vamos metiendo quizás en un lugar en el que desconocemos cuáles son las resonancias, ¿no? Cómo nosotros podemos interactuar con ese universo en el cual nosotros empezamos a transitar. Ustedes recuerden siempre que este programa tiene como objetivo transmitir el conocimiento que nosotras hemos ido adquiriendo con el tiempo para nuestro bienestar y el de la comunidad en general, a quienes nosotros podemos acceder con nuestra información, nuestro desarrollo desde el punto de vista del bienestar personal y social, ¿no? Pero también el objetivo que tiene es expandir, ¿no? Métodos o maneras para poder elegir correctamente dónde o cómo. No es una invitación a nuestros lugares, ¿no? A nuestros institutos o nuestros consultorios o nuestros no sé qué. No es a eso, es una invitación a que si tú sos un buscador, si estás en un momento de indecisión, puedas tener elementos como para poder también meterte en una ruta en la que a veces hay unos peligros que no parecen, digamos, como no son a primera vista problemáticos. O sea, hay algunas realidades que se van manifestando en el proceso que, que pareciera que hace como bien, ¿no? En general, y que a ti puede bloquearte, limitarte o retrasarte. A todos nosotros nos ha pasado alguna vez algo de eso, así que desde ese punto es que hoy vamos a comenzar como nuestra cuestión. No sin antes decir que este es un programa Sin fines de lucro. y que tenemos sorteo ¡Sorteo! el día ¡Qué de hoy. hermoso! ¡Sorteo! ¿Qué Así que hay? tenemos dos cositas. Bueno, como Bien. siempre, la camiseta del Tic Tac, que nosotros estamos tratando de que todo el mundo se ponga la camiseta. Y por supuesto, siempre, siempre que uno se coloca una camiseta, ¿no? O quiere
Es parte también de la expansión del conocimiento que uno va adquiriendo, o lo que parece que sería bueno. No es una cuestión de marketing, es una cuestión más bien de, bueno, entiendo que si me relaciono con esto directamente estoy siendo compatible o es compatible con mi Ujú. forma de pensar. Así que es el sentido de la camiseta en primera instancia. Y además que son divinas, ¿no? Hermosas. Y por otro lado, tenemos hoy que nos acercó eh, a Unidad Candela, que ya saben que está en Instagram y que es unidadcandelas.velas. Para, ya sabemos, ¿no? Creo que ahora está por la, yo no puedo hacer la descripción correcta completamente, pero creo que está por aparecer un box, una cajita para las personas que les gusta relacionarse con el reino angélico y que bueno, y que a veces tienen esa condición de práctica interna, espiritual o desarrollo. Creo que está por armarse o por salir una cajita que tiene 7 arcángeles o 7 manifiestos para eso, no sé, bien, yo la verdad es que no lo tengo claro todavía, pero bueno, en Unidad Candela pueden conseguir también velitas sin intención. Saben que hay que, en esto que vamos a hablar hoy también, eh, tenemos que tener en cuenta que a veces lo que nosotros adquirimos para nuestro trabajo personal está intencionado. Entonces, también en ese punto hay que empezar a tener cierto cuidado, o bueno, hacer la pregunta, ¿no? Si están intencionadas, cómo, para qué, exactamente, para que sea resonante justamente con lo que estamos Claro. buscando y no nos encontremos con que, bueno, quizás es algo que está, además de emitiendo luz y calor, para pasar el proceso empático con, ¿no? con la intención que tiene ese fuego en el universo de cada persona, le cuesta porque está intencionado de antemano. Entonces, es preferible que todo lo que ustedes utilicen tanto no sé, si quieren hacer una armonización de su lugar de vivir, de su lugar de meditar o de Ujú. escribir o de estudiar o lo que quieran, que todo tenga una función pero sin intención. Eso es lo más este, honesto que se puede, ¿ok? Adquirir. Así que, bueno, eso, nada, está. Así que el sorteo de hoy tiene estas dos cuestiones y va a ser por la página de Facebook, Calero, que ya estaríamos, ¿sí? Ahí estamos por Facebook, el Facebook de la radio, que entran a la página de esa plataforma de la radio de la 90.1 y estamos en vivo en este momento. Así que ahí pueden hacer en la parte de los comentarios poner la palabra del día de hoy, que ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la palabra elegida en el Ah, día de hoy? bueno, yo creo que la palabra puede ser sendero, Ujú. porque hoy vamos a hablar de algunas cositas que tienen que ver. Sendero no como un sendero espiritual específico, sino como un lugar en el que nosotros transitamos habitualmente. El sendero es algo de lo que nosotros estamos pasando de un sitio al otro. O sea, nosotros vamos de un punto al otro y de tanto ir y venir se genera como un caminito y eso se puede traducir a sendero. A veces nosotros en esta encarnación o en la vida que tenemos generamos vínculos con el mundo y un vínculo que se puede en imagen ver como un sendero. Así que hoy vamos a ahondar un poquito en ese aspecto y además en los buscadores que van en el sendero, porque no todos los que transitamos el sendero somos buscadores, o fuimos buscadores, o serán buscadores. Eh, entonces, importante entender que, bueno, de todas las personas que transitan este momento vital de esta manera, con esta conciencia actual, no todos estamos en la búsqueda de algo más. Ujú. Algunos decidieron ya, otros decidieron hacerlo transitando la vía, ¿no? La vía del sendero del desarrollo espiritual a través de la fe, conectando con su creencia religiosa, Ujú. y otros están transitándolo a través de la experimentación, que es otro sendero, la experimentación interna, la conexión con
los intercambios energéticos o el conocimiento más sutil. Otros lo están haciendo a través del desarrollo intelectual, el conocimiento antiguo de información que está en este momento. Otros a través del plano de la ciencia y otros a través del plano del arte. O sea, tenemos muchos senderillos. Pero hoy vamos a hablar exactamente de los buscadores que en cualquiera de esos senderos pueden encontrar riesgos de estancamiento o de sentirse vulnerados frente a la realidad del mundo. Así que nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con todo este programa que tiene mucho que contarles. Estamos de charla acá y nos olvidamos de ustedes, así que lo vamos a invitar a la charla. Siempre los tenemos en cuenta, ¿viste? Nos damos cuenta que están todos ahí por la atención que recibimos y además que Calero está atento a traernos de nuevo a la vida acá. Qué bueno que podemos conversar de estas cosas. Yo cuando se planteó conversar de los riesgos o de los peligros del sendero, donde el sendero en sí mismo no es maligno, ¿no? A mí, porque siempre que uno habla de los peligros del sendero se imagina la secta, todo esto popular, ¿no? Que hay de eso de la modificación del tipo de pensamiento, que se te quita tu voluntad individual, que pueden haber cosas oscuras, que no, toda esta cosa de que habitualmente uno escucha en el entorno cuando comienza como una búsqueda o un proceso de cambio. Yo no sé si a ustedes les ha tocado por ahí eso, pero bueno, yo he tenido, creo que en cierta forma, como la suerte interna de haber sido siempre rara. Entonces, no había como algo nuevo bajo el sol cuando yo planteaba una cosa o la otra, o que veía cosas, o que me estaban sucediendo situaciones, ¿no? Fuera de la norma. Pero cuando nosotros estamos como incómodos en el lugar en el que nos encontramos, muchas veces nos pasa de que nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde? Y siempre llegamos como hasta el desenvolvimiento del aspecto psicológico, ¿no? Porque damos de hecho que, o en nuestro inconsciente a veces colectivo, damos de hecho de que hay un solo camino de exploración, ¿no? Ahora está un poco más claro y hay más propuestas y bueno, y están más afuera las prácticas de origen oriental y bueno, y también de más de Oriente, por supuesto, y también hinduistas, ¿no? Un poco más, hay como miradas, pero también ahí es donde arranca nuestra confusión occidental, la gran confusión occidental, que es que todo nos parece lo mismo, o que todo pareciera como la misma raíz, ¿no? Y, y nuestra característica al principio es la búsqueda de eso que me genere una respuesta que me permita integrarme, que me permita ser como siento que estoy siendo o que necesito ser, ¿no? Y, y bueno, y en ese proceso creo que cada una de nosotras va a tener una particularidad, ¿no? Una experiencia particular de comienzo. Así que, y si alguno ahí tiene algo para contarnos también, entonces Claro, bienvenido, que se anime a bienvenido. contar. Bienvenido a contarnos su historia. Por ahora, nosotros vamos a contar la La nuestra nuestra. y ustedes y Perfecto. ya irán contando y nos irán diciendo cómo les ha ido Ujú. y cuáles han sido sus confusiones y bueno, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, lo que sucedió fue que entré en el sendero sin saber que era un sendero espiritual o lo que fuera. Mm, Primero desarrollaba un tipo de religión católica, no era asidua, no mm, era para nada asidua. Nunca pude llenar mi corazón mm, en ese sendero demasiado porque tenía otras tribulaciones. Eh, Llegué por el camino de Reiki, mm, ¿sí? Em,
primero fueron mis hermanas, estuvieron antes en el camino, unos meses antes, un par de años antes. Y bueno, empecé por ese lado del camino, primero por las flores de Bach, por supuesto. Eso sí que está como un poquito antes, casi simultáneo en la sanación. Yo pensando que debía o quería sanar a alguien. Y cuando empecé el sendero y de mucho caminar y de mucho, a veces caminar, ir para acá y para allá, entendí que la sanación era la mía. Perfectamente en ese instante fue cuando comenzó desde otro lugar la sanación. Cuando colaboras con otras personas, también se sana esa parte de ti que está ahí como queriendo salir adelante, fluir, sin aquella receta religiosa, donde debía de ser de una forma específica, pero sí con sus formas de colaborar con otros, aprender cómo estar frente a otra persona y escuchar todas las cosas que se aprende cuando uno está enfrente en consulta o el consultante está frente a ti, para ser lo más objetivo posible dentro de la subjetividad, porque nunca se es completamente, porque uno no deja de ser la persona que es delante del otro, y poder como desarrollar ese aspecto de la escucha, de la escucha consciente del otro cuando te plantean algo. Antes me sucedía a nivel familiar, a nivel de amigos, siempre en algún lugar había ese aspecto de sanación, pero nunca ya desde un camino donde había herramientas y formas de establecer eso. Creo que no sé si después comencé como con la conciencia metafísica, que fue así, fue un raro despertar. Fue un raro despertar, como siempre me sucede. Fue un raro despertar, sí. Fue magnífico, pero fue muy así, impactante. Porque parecía que no iba para ese lado y me encontré con respuestas a preguntas que había hecho hace mucho tiempo. Y cuando encontrás esa respuesta y ese camino donde podés transitar y recibir eso, y el amor que se recibe, no solamente de los compañeros de sendero, de instructores, de maestros, instructores, ahí fue como, bueno, aquí es. Evidentemente siempre hay un crecimiento, nunca es este momento y ya acabó. Yo exactamente hoy recordaba eso, la cantidad de tiempo que hemos estado juntos en diferentes partes del sendero. No exactamente pareciera el mismo, sino desde un lado, como vos decís, del lado del aspecto de el conocimiento, la sabiduría, desde de aquel, desde la sanación, desde colaborar con otros en la parte angélica, por ejemplo, ¿no? Conocer el aspecto angélico, para mí fue un descubrimiento muy hermoso. Porque no lo tenía desde mi base. Solamente había un poco conocimiento, había poco andar en mi familia sobre eso, no se hablaba tanto. Entonces cuando yo pude descubrirlo y comenzar también a interiorizarme, y fue otra historia, es otra historia. Claro. Esto, mientras hablaba, yo iba como pensando todo ese proceso que sale, ¿no? Como de la media, o sea, estás en una frecuencia que es común a casi todos, que bueno, se da de hecho, y empieza a aparecer como un estímulo Sí. de insatisfacción, ¿no? Por lo que vos estás contando. Y viste que siempre hay como una cosa diametralmente opuesta, ¿no? Pareciera, como que aparece algo que te catapulta a otro lado, allá lejos, porque
desde una actividad que implica, ¿no? Que implica dogmas, implica una obediencia iluminada, si se quiere, a ciertas estructuras de orden, ¿no? Más piramidal, salirse, ¿no? Hacer esa experiencia de comunicador, ¿no? De ser el que comunica, ¿no? Ni siquiera ser el que es, sino el que comunica. Es solamente eh, una, una experiencia de puente. Yo siempre pienso cuando las personas me hablan de sus experiencias desde el punto de vista de la conexión con lo espiritual, el desarrollo espiritual y además la manifestación, porque una cosa es lo que pienso, ¿no? Cómo lo creo, cómo lo universalizo en mi idea primigenia. Otra es cómo yo la interpreto, cómo la trasciendo o la voy como de alguna manera acercando a mi día a día. Y otra cosa es cómo yo la experimento o sea, en mi vida día a día soy eso que es, ¿no? El que me ve sabe o interpreta o podría interpretar que eso que ve es lo que es, ¿no? Como en ese proceso también en este sendero en el que hablamos, ¿no? Está esa parte de la ocultación de información que nosotros también vamos, mm, eh, eh, vamos como develando, Sí. ¿no? Vamos como, esta información está ahí, pero no estaba para mí. No es que no estaba para mí. Yo cuando hablan siempre de no tenemos como todas las ventanas abiertas, Mm. podemos ver una parte, también tiene que ver con cómo o hacia dónde uno mira, ¿no? Cómo uno se va moviendo y cómo uno va buscando esas respuestas que internamente empiezan a surgir. El Reiki fue como de alguna manera algo que ingresó al sistema, Sí. al sistema, a la ciudad, ¿no? Creo que a Montevideo hace unos cuantos años, pero no tuvo la rigidez que tuvo hasta cierto momento, ¿no? Que yo pienso que entre el 2003, 4 y como el 2015 fue Sí. un periodo muy intenso Sumamente. con esa frecuencia dentro de Montevideo, todo el mundo. Después avanza un poco más lo de el mindfulness, el yoga, el Mm. trabajo interno, la respiración consciente. Pasa un poco más al arte de la adivinación a través de determinadas prácticas que son ancestrales, pero que en Uruguay se daban solamente en ciertos niveles, ¿no? O en ciertas frecuencias, no era como más tan popular, o sea, no todo el mundo era capaz de hablar eso en voz alta. Si bien se vivía o se experimentaba, Mm. Reiki también, la teosofía también, Sí. entonces, mucho antes, ¿no? La teosofía, estamos hablando que se practicaba bastante antes que otras cosas. eh, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de sendero. Y, y que fue como cesando, ¿no? Fue como, bueno, disminuyendo. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en los años 90, ponele, sí, en los 90, que estaba muy afuera, con mucha rigidez, y era muy común ver a personas que practicaban, por ejemplo, el contacto con seres de otras dimensiones, ¿no? Con Sí. personas o con seres de otros planetas y bueno y tal. Era como muy álgido también. Hubo como un periodo en Uruguay, mirándolo así como a ojo, ¿no? De vuelo, como así. em, Hubo un periodo muy intenso en ciertas prácticas que fueron llevando, creo que a la conciencia colectiva, a eso que hablábamos hoy, ¿no? Muchas cosas sobre la mesa en las cuales cada uno también empezó lo del sendero rojo y Ah, algo sí, también es verdad. Mm. de lo chamánico en Uruguay, habían propuestas. Luego fueron como algunas cosas quedando más establecidas, pasaba como la moda y quedaba el anclaje en esos seres o esas personas que sí lo viven, ¿no? Y que lo experimentan desde ese lugar, lo respetan y lo continúan. Y iba como cediéndole el espacio a lo nuevo y así. Entonces, yo lo que veo o noto es que en cada una de las experiencias del despertar hay como ese paso o ese círculo, ¿no? Yo lo noto así. Todos entramos por el bautismo, o sea, Uruguay es un país en el que el bautismo y la
la señora del empacho, o sea, yo, la curandera, Es la verdad. persona que hace, ¿no? La protección del niño con los espíritus y más. O sea, tenemos como esa cosa doble ahí que aparece en Uruguay y que se mantiene bastante estable Ujú. por mucho tiempo eso. O sea, en la vida de las personas siempre está como, se incluyen esas dos cosas, ¿no? Tanto se habla como de la experiencia religiosa, como, bueno, ¿qué crees? Cuando vos le preguntas a las personas te dicen, creo en Dios. No, nadie te dice soy politeísta, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Los practicantes, por ejemplo, de, de, de la espiritualidad o del desarrollo espiritual, donde hay politeísmo, no se definen como tales, ¿no? Sino que si que crees, creo en Dios. O creo en algo que creo en algo, un espíritu, en una cosa que se cree. Hay como esa desinformación de definición o de toma de postura. Yo noto que hay esa de dificultad para desarrollar este relato que tú acabas de hacer con tanta simplicidad, parece que no así lo experimentamos como en el colectivo, ¿no? Y decir que, bueno, que vos tenías la experiencia de ser católica, Ujú. apostólica y romana, ¿no? Con una práctica determinada popular, o sea, más tirando a la teología de la liberación, más para ahí que para ¿Verdad? allá, por el Sí, por... carisma que tenía esa comunidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí también aparece esto de tomar decisiones en función de la propia conexión con tu propio espíritu. Yo creo que el espíritu se despierta en cualquier parte, considero eso, ¿no? Sí. Que de arranque el espíritu, la integración es en cualquier parte, que no que no se sesga, ¿no? En un lugar donde se permite pensar en que uno tiene una mirada particular de un Dios particular, ¿no? O sea, Dios te mira como su hijo, sos su hijo, o sea, ya tenés una relación ahí, ¿no? Sí. Donde, bueno, hay una autoridad que es el padre y el hijo que es el que lo representa, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, ahí exactamente tomar decisiones con esto de aceptar en tu caso, ¿no? Como con Reiki, la imposición de manos, el ser el canal de una energía que no sabemos muy bien, porque claro, de ese Dios no viene tanto, Claro. ¿no? Entonces, pensar en de qué lugar aparece todo esto, ¿no? De que será el mismo Dios, no será, será que soy canal del universo, que creo Dios, pero no estoy hablando del mismo Dios, o sea, como ese, esas confusiones que aparecen, que mucha gente se hace esa pregunta, difíciles de responder además, Mm. porque no podemos hacer ese sesgo tan, ¿no? Tan, Claro. dejarlo tan estricto, porque hay respuestas que no hay. Y de verdad no las hay, porque no tiene que haberlas. O sea, esa respuesta es la última y es la que tú tienes que encontrar. Ujú. Entonces, también Que de repente es, va en la sí. propia evolución de la persona, ¿no? Eso de que hablábamos de elegir lo Cuando que está decimos haciendo. evolución, Karen, vos podés, para los demás, ¿no? Porque a Ujú. veces cuando evolución nos referimos a la darwiniana, no sé porque a veces nosotros hablamos de evolución y pensamos, bueno, pero todos más o menos estamos en este periodo del tiempo, Ujú. con nuestra capacidad desarrollada, con nuestro cerebro con funcionalidades determinadas, con nuestra interpretación intelectual capaz de poder relacionarse con lo inmanente, ¿no? Con algo sabemos Sí. que hay ciertas sabemos cómo funciona la interacción entre el sol, la tierra, el agua, los nutrientes, el Mm. ciclo vital, los biomas, eso lo aprendemos. O Ujú. sea, ¿quién creó eso? Es ahí donde todos nos hacemos preguntas, ¿no? Si es una casualidad o fue una causalidad. Claro. Entonces, ese periodo de desarrollo evolutivo que vos hablás tiene que ver con no solo con el desarrollo evolutivo, sino con la implementación de la conciencia con la que nosotros estamos en este momento. Sí. Creo que va más por ahí, Por no ahí. sé si es Sí, eso. Ok, sí, sí. ok. ¿Y entonces? Ahora sí. No, no, era básicamente eso, de lo que hablábamos de... y- Ah, para el frente ahí. perdón. Para, ok. Gracias, Calero. Lo que hablabas de la mesa, de que lo que se nos ofrece, ¿no? Perdón. Sí, tenés que hablar al micrófono, Lo si que se todos te nos escuchamos. ofrece es como que de esta manera podemos elegir de Sí, acuerdo a esa evolución, ¿no?
que cada uno va teniendo de acuerdo a las experiencias Mm. que va transitando. Tal vez por esto mismo de lo que elegimos en el sendero, ¿no? Mm. Ya sea de la búsqueda o de aquello que no nos gusta tanto, Mm. que nos lleva a buscar algo, y creo que mismas las experiencias que vivimos nos ayudan como a evolucionar. No sé si esa Mm. sería la Yo creo que palabra. el objetivo de raíz, me parece que de esta conversación sobre todo, Ujú, creo que el objetivo no es, o sea, el objetivo del encuentro con lo que uno quiere, lo que busca, lo que necesita, esa experimentación que tenemos, creo que en un primer momento no es evolucionar. Yo un día no me doy cuenta, o sea, un día estoy así en mi casa, ¿viste? No sé, ujú. a vos te capaz que te pasó por ahí, genial. A mí no me pasó así, ¿no? De hacerme quiero evolucionar, ¿viste? Es como, No. me voy a hacer la pregunta, voy a buscar, o sea, Mm. no sé, O quizás tal vez desde el crecimiento espiritual, tal vez esa sería, o yo creo que todo arranca en la necesidad de no ser más como soy, como sois, como sos, ¿viste? sí, Que sí. me pase lo que me está pasando, por donde me está pasando, creo que por ahí no es, no, Mm. no me siento cómoda, tiene que haber algo más, o sea, es como esa pregunta primera, dice, esto es la vida, ya no, ¿no? O sea, no es no, pero es Es ni. ni. Ya tampoco estoy tan convencido de que esto sea exactamente. Y uno se hace la pregunta en cuanto a cuál es el deseo primario de mi fe en este momento, porque también nos hacemos esa pregunta, ¿no? Yo tengo esta fe, o Mm. sea, vos participabas de esa fe, no la hacías totalmente, Claro. capaz que por ahí no funcionó por eso. Me río. Vos decís que lo tengo pendiente. No digo eso. No, 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 fue pero una broma. Pero sí, sí, a veces eso es un peligro del claro, sendero, ¿no? Decir que algo no sirve cuando yo en realidad no lo practiqué correctamente. claro. Y no es que estoy poniéndome de un lado o del otro, ¿no? No, Sino que estoy diciendo que a veces nosotros es que no podemos conectar correctamente y no es que, pues llevan mensajes de la audiencia sí, ahí. ¿Se acuerdan que pueden mandar mensajes, ¿no? A través de Facebook o a través del 093554951 o a través de las plataformas, la aidarosa.4, que también está activa para recibir mensajes. En fin, y próximamente YouTube. Cuando tengamos más de 50 seguidores, porque todavía no tenemos, así que todos busquen a aidarosa.44 de YouTube, a ver si logramos los 50 seguidores. suscribite. Suscríbete. Bueno, y entonces, esto de que no es un lugar o el otro, a veces nosotros no logramos conectar porque de Claro, verdad no es por ahí. Y claro. también entender que si no te está resultando algo, es que no es por ahí. Porque justamente la maravilla que tiene este momento de la vida es que podemos tener la información que necesitamos que sea acorde a nuestro propio desarrollo. Y en función de eso, también la búsqueda profunda. Nosotros podemos haber empezado por la superficialidad de algo y después meternos en ese Mm. mundo Mm. y profundizar y terminar en un punto al que no queríamos ir, por ejemplo, ¿no? Que ya budista nunca voy a ser y no sé cuánto. Alguien puede decir determinadas Mm. cosas. Yo no quiero cambiar de religión o no quiero cambiar de esto. Y de golpe te metes en un sendero que vos no Sí, sabes, que está ligado directamente con eso otro. Y muchas veces el no quiero es también el no conocer, ¿no? El tener un preconcepto, Claro. el desconocer, la ignorancia es un problema, ¿no? Sí, sí. Eso sí, es un sí. problema. Y también el hiperconocimiento, ¿no? El saber, el creer que sé tanto de algo. Ujú. Eso muchas veces pacta, claro. ¿no? Pacta con bloqueos que no te da permiso de avanzar. De avanzar y de retrocederte, porque también, ¿no? A veces nosotros nos metemos en un campo en el que nosotros tenemos que a veces retroceder porque está minado a partir de determinado momento. Sí. Está contaminado, hay muchas voces, hay muchas verdades, hay demasiado, digamos, como demasiados puntos de vista en un solo universo. Y entonces, claro, hay tantos puntos de vista que de verdad diluye la verdad primaria o primera. ¿Y de dónde surge esto? Y de golpe me pongo a leer y bueno, ¿cuáles son las herramientas que tengo? Ahora casi todo el mundo se pone en la web, ¿no? En la web no está todo, la verdad. Hay que investigar, hay que Ujú. profundizar, leer, ir a bibliotecas, viajar. Viajar, a pesar de que parece algo como muy naif, ¿no? Naif.
Sí, A sí, veces sí. no, a veces es una necesidad desde el Sí. punto de vista del desarrollo y la protección también en el sendero. Mm. Realmente ver ciertas cosas in situ, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? A ver, a mí me pasó, por ejemplo, que tú vas a lugares donde se supone que se originan ciertas cosas y no está nada ahí. O sea, somos nosotros que preservamos esa cultura fuera de ese sitio. Y desde el punto de vista que nosotros le podemos dar a algo, ¿no? Diametralmente opuesto, no solamente en el planeta, sino también en tiempo, en cultura, en desarrollo, en creencia y en conciencia. Entonces, también desde ahí me parece que es sumamente importante que nosotros entendamos que los peligros del sendero no es solamente el cuco malo que me va a desviar y se va a chupar mi energía. Eso también Claro. hay, pero eso está en todos lados, en todas las manifestaciones, incluso en el supermercado. O sea, no solamente desde el punto de vista de la conciencia espiritual. Eso del drenaje energético está en el internet, está en tu microondas, o sea, eso Sí. tiene que ver con la vida que nosotros estamos eligiendo tener. Pero no se trata siempre de espíritus, aunque los espíritus son aquellos que nos mantienen, no siempre los senderos están marcados o pactados por el cuidado y la protección. Eso es algo que nos toca a nosotros, nos tenemos que ir a la pausa. Enseguida venimos con esta siguiente parte del tic-tac. Los mensajes. Bueno, hay unos comentarios que a mí me gustaría, un comentario que me gustaría como contarles, porque un oyente escribe que su búsqueda comenzó con la pérdida de los colores. Yo me imagino que es la pérdida como de su vitalidad, ¿no? Como Ok. en ese punto en el que, bueno, como a los 7 años, imagínate que alguien a los 7 años pierda como la alegría de vivir o algo así. Y hasta los 10 que me hice preguntas, bastante rápido, que me hice preguntas de qué es la vida, qué es esta vida o quién es en esta vida, ¿no? Y para qué estaría como teniendo esa experiencia, siendo parte de esa familia, con esos padres, etcétera. Bastante adelantada la cosa. Le mando salud. Porque, ¿para qué estar ahí? Entonces, buscando, dice, algo que no sabía de lo que era. De eso siente la oscuridad, ¿no? Que buscaba como a tientas, que no había algo que le permitiera saber o comprender. Hasta que comenzaron a aparecer las respuestas. Las respuestas no aparecieron como teoría, o sea, las respuestas aparecieron en la vida. Fueron como situaciones vitales Ujú. que fueron mostrándole cómo era o por dónde era la cuestión, ¿no? Em, y entonces ahí dice algo así como las respuestas que de a poco me fue dando el reino angélico. No, muy interesante. Y desde que tengo uso de razón en esta experiencia, ella reconocía cómo era esa jerarquía espiritual, la del reino angélico está hablando, como algo muy natural, era algo parte de su propio sistema. Después dice, descubre poco a poco, después ella fue como entendiendo que eso no estaba fuera, sino que ella era parte de ese sistema, y que bueno, que era inmenso, ¿no? En favor de todo lo que nos rodea, siendo naturaleza misma parte de mí. Ella dice que se veía oscura sin salida antes, ese era eso, ¿no? Y que además se vestía de esa forma, que no quería usar colores, que rechazaba los colores, que en esa época, y que además todo le caía mal a la panza. Bueno, eso también tiene que ver por la relación de Soma, ¿no? Como ella experimentaba la vida y Claro. lo que aceptaba o no aceptaba, y psicológicamente como ella estaba siendo afectada por eso, ¿verdad? Este, entonces ella lo interpreta como una época oscura, sin colores, em, y bueno, y todo lo que eso implicó, ¿no? La pérdida de la conexión, la lentitud, Ujú. también lo que le afectaba. Imagínense que está hablando alguien que fue una niña de esa edad con esas sensaciones, ¿no? Con esa conciencia. Entonces, siempre nosotros se me ha roto, perdón. Siempre nos hacemos como preguntas desde el adulto, ¿no? Y cuando nos posicionamos en esa edad o en esa época de Mm. nuestra existencia,
lo damos como por hecho que es lo que nos dicen, que era lo que nos contaba Karen recién, ¿no? Que si lo querés contárselo a todos. Sí, es que cuando sos niño es como que, bueno, naciste en ese lugar o Mm, es la familia que te tocó, ¿no? El entorno. Y es como que no sabes tampoco mucho el desconocimiento, como decía recién, ¿Cómo buscar? cómo buscar, Claro. ¿no? ¿Qué busco? Mm, ¿No? Porque veo y no sé qué estoy buscando, sé que eso no quiero. Bueno, creo que hasta ahora se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? Creo que yo empecé mi sendero no buscando algo que quería, sino rechazando lo que veía. mm, Entonces yo sabía que eso no era lo que quería. mm, Y desde ahí comienza como una búsqueda, pero que desde la ignorancia no sabía qué era. mm, No sabía qué era. Con el correr del tiempo, eh, la primera diferencia, porque uno tiene como algo como predeterminado, ¿no? mm. Es como Dios, ¿no? Sí. Todas las familias, bueno, ¿y vos en qué crees? Y en Dios, ¿y quién es? Y la verdad no tenés la explicación, Mm, no lo sabés. Bueno, con el correr del tiempo uno sigue buscando, como decía recién la oyente, y buscas algo que no sabés, ¿no? A los más o menos, creo que hace 17 años, mi primera experiencia fue Reiki, una sección de Reiki, mm, y ahí fue algo, creo que ahí fue como el despertar, ¿no? Eh, Fue algo, una sensación que nunca había sentido, mm, que no pensé que existía mm, tampoco. Y desde ahí fue cuando dije, bueno, no es por acá por donde me inculcaron, por lo que me dijeron, mm, sino que hay algo más que tengo que buscar. mm, Y ahí empieza como la búsqueda desde esa experiencia o esa sensación que vivía en ese momento. Después también continúan con otras experiencias como Reiki, metafísica, este, eh, también esa pérdida de que, con lo que decías hace un rato, el no sé si es por acá tampoco, mm, ¿no? Y dudar y muchas veces también la falta de, del desarrollo intelectual, mm, ¿tá? Porque me considero que me faltó de repente eso de leer, mm, buscar, mm. allanar, ¿no? Sí, Meterme, investigar. investigar. Mm, Eso no. Entonces, al no tener eso, era como que era difícil de poder. Perdón que me pongo un poco nerviosa No, no, cuando está bien, hablo. está bien. Está bien, te está atendiendo. Este, y bueno, está más o menos como por ese lado que después eso hace que el desconocimiento hace de que te pierdas, ¿no? Te Te desvincules. desvincules. Mm, Y bueno, y después, capaz que cuando empezás a ahondar un poco más, por eso yo hablaba de lo de eh, el lugar en el que nos encontramos. Ah, el desarrollo, decís vos, de Claro, la creo que era, conciencia. era Ah, ok, eso, ok. era eso Sí, lo que yo quería decir. bien. Como que en el lugar donde nos encontramos, ahí empezamos a entender más cosas que antes no entendíamos. A mí me pasó en una etapa eso de que escuchaba o recibía información y no lograba entender, Mm, no comprendía lo que me hablaban. mm, Entonces yo decía que tal vez no estaba preparada en ese momento o no tenía el desarrollo necesario para recibir esa información o tener esa comprensión. la madurez La madurez. espiritual. La Ah, madurez espiritual es algo que exacto. se requiere, ¿no? Bien. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con esa capacidad que nos permite interpretar correctamente lo que es para nosotros bien, ¿no? Claro. Mm, Y bueno, ahí es como que el camino me presentó varias opciones, pero cuando logré esa madurez, es como que volví a ese mismo lugar que anteriormente no tenías la madurez suficiente como para comprender esa información que me estaba llegando. mm, Este, y bueno, y creo que como hablábamos hace un rato, siempre tenemos que aprender más, eh, tenemos más para desarrollarnos, ¿no? Y, y nada, de que siempre está bueno
entrar en esa búsqueda, cuando no sabemos que, o sea, que hay más. Sí. Hay que buscar. Hay más y hay más certezas y peligros. Sí, claro, también. Cuanto también. más creo que sé, más peligroso es, ¿no? Ese es un puente que yo pasé. Ese puente de pensar que como sabía una cantidad, no pasaba nada. ¿No? Como tenía tanta formación y tanto origen y eh, tanto recurso y bueno, y ahí un poco también esto de la de no comprender exactamente cuál es el nivel o el origen que implica el comportamiento. O sea, qué comportamiento implica el origen de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, qué tipo de comportamiento que no es dogmático, o sea, no es algo que debo hacer, es algo que naturalmente lo debería de hacer para que no lo esté haciendo de manera incorrecta y que en vez de estimularme en mi proyección al bienestar, me desordena y me desestabiliza y no tengo los logros que requiero, ¿no? Que en este caso, para poder sostenerlos desde un lugar de la sabiduría interior, a mí me parece que es súper importante tener claro esto, ¿no? Que cuando uno empieza en el sendero de Reiki, ahí vos abrís una puerta que se abren más o menos unas 300 ventanas. Y ahí, desde ese lugar en el que uno piensa que bueno, que encontró ese remanso, ¿no? De bienestar y que hizo que recibís, cuando lo recibís, bueno, después empieza todo un proceso de desenvolvimiento interior que tiene que ver con el otro paso, ¿no? Que no es solamente recibir energía que otro puede darte, sino de dónde viene esa energía, quién está calificada, es como la intención de la vela que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué intencionalidad tiene esa energía en mí, en mi sistema? Porque por más que nosotros no estamos hablando de ningún tipo de espiritualidad que contenga, ¿no? El desarrollo de la negatividad desde el punto de vista de la destrucción, ¿no? En este caso, o sea, el lado oscuro de la vida, que también existe, creyendo que estoy haciendo esto del beneficio, ¿no? De estoy acercándome con el beneficio a alguien, no lo estoy beneficiando. Sobre todo porque en muchas formaciones no se avisa de la no temporalidad, no se avisa de el estímulo de intención, o sea, no se avisa que lo que está oculto, por cuanto más ocultación, mayor revelación, no se avisa que bueno, que el origen de las cosas o el patrón de frecuencialidad conecta solamente con un tipo de energía, que no es toda, que Reiki en su origen nosotros pensamos, es una palabra japonesa, pero que en Japón no se comprende tanto, ¿no? Eso también es una de las grandes realidades que tenemos en Occidente, ¿no? Que nos llega un poco la cosa ya como medio como acomodada, que no está mal, porque siempre me gusta hablar como de este lugar, no es malo, pero no está no es completamente real, ¿no? Si de origen vos tenés una técnica que está descargada a través de un linaje determinado que viene, ¿no? Ya que viene pactado con una práctica espiritual, tú no podés desespiritualizarla primero. Primero porque estás cortando el linaje, ¿no? Estás cortando la línea de conexión hacia el origen. Y segundo, porque si bien no hace mal, tampoco permite la completud, ¿no? Es como decir, ok, Patricia, mirá, llegamos hasta Maestro Jesús, ¿no? Como lo nombrás, maravillosamente amado, a tu Maestro Ascendido Jesús, y de ahí para atrás no hay nada, Patricia, ahí nos quedamos, ¿viste? Nosotros vamos a quedar ahí porque, bueno, esto es igual, ¿no? Como decir, bueno, si nosotros no tenemos claro el origen de algo, ¿qué conciencia? ¿En qué momento histórico? ¿Cómo fue creado? ¿Para qué? Si está parado, centrado, o si está el desenvolvimiento de eso bien en función de una creencia que es popular, o una creencia que es religiosa, o una solvencia que es intelectual, es un desarrollo de un método que intelectualmente fue interpretado, ¿no? Como es la ciencia en este momento, que es un método también.
nosotros podemos tomar decisiones en función de eso. No quiere decir de que estamos, que no es que estemos separándolo todo, es que creo que cada una de las cosas tiene su origen y su función. Y que no se puede mezclar muchas cosas porque cuando hacemos mucha mezcla nos queda a veces, ¿no? Si mezclamos todos los colores nos queda raro, ¿no? Yo siempre digo que negro no queda, queda marrón. O sea, eh, Sí, eh, sí. entonces hay que tener en cuenta, ¿no? No porque el marrón sea malo, sino porque, bueno, no define. Entonces, me parece que tenemos que empezar a tomar en cuenta esto de que en la búsqueda, en el desarrollo, en la toma de contacto, tanto la metafísica como lo trascendental, o lo gnóstico, o lo cabalístico, buscar ese origen donde este, eh, yo hablaba con alguien que lee las cartas españolas, ¿no? Que yo no practico o sea, no participo, no es que no estoy de acuerdo ni de desacuerdo. Tengo amigos que hacen de todo. En este caso, una de mis allegadas estaba haciendo ese proceso de aprendizaje. Entonces, estamos en una charla, ¿no? Entonces le digo, pero bueno, el sentido gregoriano de las cartas y además del establecimiento de las castas, ¿no? Y ella me mira así y me dice, ¿qué? Entonces me di cuenta, ¿no? Claro. Que, claro, otra vez nos íbamos a quedar como en la mitad del camino. Y yo no soy, en este caso, antes hubiese dicho, mira, tiki tiki, libro, coso, acá, vamos a ir hasta el origen, volvemos y hacemos ese acto de movimiento para que tu propio espacio iniciático también se dé en esa revelación, ¿no? O pueda tener esa revelación en ti, no en mí, porque no era mi sendero en ese caso ni era no era una conversación de intercambio de conocimiento, simplemente era una conversación. Pero antes me pasaba que yo decía, ah, bueno, pero no, porque mirá, porque, ¿no? Interpretaba que debía de tener todo ese conocimiento. Luego, y ahora digo, bueno, hay un riesgo, hay un riesgo exactamente ahí, ¿no? Que es no poder profundizar en tu propio sendero. Es, 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 Sí. es esto que se da de que se está dando información que no está completa de verdad, ¿no? Y que no es el que estudia o el que accede, sino es aquel que da esa información. Es aquel que está transmitiendo eso con una limitación ya de conocimiento que no es completa o que no Ujú. está completa y que además, bueno, tenemos abordajes que no son absolutamente confiables, ¿no? Y ahí empieza un poco todo esto del peligro verdadero. Que el peligro verdadero no tiene que ver con el cuco, sino con el no avanzar, con el Eh, estancarte, o sea ¿viste? que lo que decís es cuando más buscamos sin profundizar en algo, es como que te perdés, ¿no? O Te sea, el perdés de cuco que, seguir, claro, de de avanzar. avanzar en ese mismo camino que vos elegiste, Ujú, cualquiera sea, ¿eh? Cualquiera sea. Yo siempre digo, a mí me parecería hermoso que todas las personas que son devotas de Mm. determinado algo, lo que sea, puedan profundizar hasta el final de ese sendero, ¿no? Yo cuando una vez me fasciné por una biografía que leí, siempre todo el mundo sabe que a mí me gustan los seres humanos que hacen cosas, ¿no? Y que hacen cosas de verdad. Entonces, una vez, hace mucho tiempo, estoy hablando de muchos años, muchos, no voy a decir cuántos, sino fue muy antigua yo, me fasciné con la vida de Francisco de Asís, ¿no? Es un hombre que determina que todos lo miran desde un lugar, ¿no? De sesgo, que tiene esa conexión de sesgo espiritual, de Mm. desarrollo de la conciencia tal o cual y que es parte del panteón de santos, ¿no? Y entonces a mí mm, me fascinó esa parte, pero esa parte humana de él, ¿no? Entonces empecé a investigar, porque a mí me gusta leer para saber algunas cosas, pero además escuchar a otros, a los propios franciscanos, a algunas de las clarisas que también tienen un sesgo un poco más también, pero por allá me encontré con alguien, ¿no? Que es un historiador y que además tiene las actas de nacimiento
y pude ver su nombre original y pude ver cómo estaba conformada su familia, o sea, el estado de relación social en ese momento, cómo se pasaban de un sitio a otro porque habían contiendas, ¿no? Y había mucho de no poder establecerse. Y él era parte de un núcleo, ¿no? Que era bastante favorecido en ese momento y que además había que desarrollar esto de ser un caballero, ¿no? Un caballero templario, uno de ellos, ¿no? De esos maravillosos cruzados y bueno, y toda además la idealidad que hay increíblemente a nivel cultural y en ese, hasta los días de hoy, ¿no? Hasta hoy está todo tan... Y a mí me parece que ese hombre, que bueno, que se trascendió a sí mismo, que fue parte de esa cultura, que tuvo ese desarrollo, que podía leer y escribir en varios idiomas, que tuvo una familia en la cual solo le exigía ser un caballero, porque también integraba el poder ahí, ¿no? También estaba integrado el poder político, la captación de bienes, había toda una cantidad de cosas que o sea, él atravesó eso, ¿no? Ese Cristo manifiesto atraviesa esa experiencia vital, que es una experiencia vital de un hombre que se trasciende a sí mismo y que se gira, ¿no? Que se gira completamente hacia su lado interior, que después se adapta, pero que al principio se gira. A mí me parece que nosotros también estamos como en ese universo en el cual creemos que es afuera, ¿no? Y que por nuestra vida no pasa esta cuestión de que se nos va a presentar el peligro, ¿no? De perder ese proceso por el que empezamos, por tener que adaptarnos a una realidad que después no nos va a hacer fieles seguidores, o sea, no va a estar esta fidelidad a ese sendero en el cual tú atravesaste, que tú te giraste hacia ti mismo, que tú descubriste una realidad profunda en ese sistema o en esa sintonía perfecta, y luego hay que adaptarse al mundo de las formas y ocultarse un poco, ¿no? Y adaptarse y quedarse como por ahí medio haciendo esa segunda capa. Yo digo siempre como ese, yo creo que a él le queda como la vestidura de caballero, pero con otra forma, ¿no? Ocultando lo importante, y no pudiéndolo trascender completamente. También eso es importante que lo podamos como entender. Y entonces que no nos quedemos en ese campo, ¿no? Yo pienso que hay muchos seres que han estado nacidos en este plano de muchas maneras, con muchas realidades, desde muchas expresiones de la naturaleza, tantas como se puedan imaginar, pero no tantas que no las podamos crear o revivir. O sea, no hay tantas infinitas maneras, no las hay. Creo que hay una forma de ser humano que tiene algunas em, claras manifestaciones de por dónde, ¿no? Que son 3, 4 campos, no es mucho más. O sea, el campo donde vas a parcializarte en los espíritus, el campo en el que te vas a parcializar en la energía de conducción, ¿no? El biosen, como dicen los japoneses, o ese campo en el que te vas a conectar con la mente, con la supraconciencia, ¿no? Como lo dicen ahora los neurocientíficos y toda la cuestión. Hay cierto momento en lo que cada uno de nosotros, creo, que va tomando decisiones, y que en esas decisiones vamos también teniendo que de alguna forma adaptarnos, ¿no? A la cultura en la que nacimos, la información que tenemos, lo que nos presenta nuestra familia. En mi familia especialmente, yo tenía muy marcadas 2 vetas, ¿no? 2 vetas muy grandes y muy claras. La rigurosa práctica de la conciencia social desde el punto de vista de lo que tiene que ver la educación popular cristiana, y la beta espiritista de otra rama de mi familia, o sea, muy claras, tanto de la adivinación como de la predestinación, y también de la creencia en espíritus errantes, ¿no? Había como muy claros 2 senderos. Yo nací con los 2 senderos, o sea, yo
no es que tuve que elegir caminar por este o por el otro. Cuando nací así, con los dos senderos dentro de mi sistema y tratando de adaptarme a todo este universo en el que luego fui desarrollando intelectualmente la manera, así como creo lo hizo Francisco en algún momento, la manera correcta de adaptarse al mundo que nos rodeaba o que nos rodea en este momento, ¿no? Tanto a esa conciencia que yo creo que existe, como a esta experiencia que yo tengo en este momento. ¿Por qué hago esta conexión así? Porque él hablaba también de cosas que se hablan en Oriente, ¿no? Naturalmente lo decía. Él hablaba de los elementos, hablaba de la manifestación de la naturaleza como todo lo que nos rodea, ¿no? El aspecto de la creación cósmica de Dios. Y de hecho a un Dios, ¿no? A uno de los dioses más profusos del mundo, ¿no? Que es el Sol, a él lo llamaba hermano. Entonces hay cierta conexión, creo, en esa conciencia que abarca mucho o casi la totalidad de todo lo que nosotros queremos buscar en este momento en Occidente. Y por otro lado, esto digamos como de lo que ha sucedido, que Oriente se ha ido estableciendo, ¿no? En Occidente ya como nosotros los occidentales queremos como eso que ellos quieren, ¿no? Y por ahí en Oriente lo que quieren es nuestra forma rápida de pensar o ya nuestras otras realidades que nosotros podemos experimentar más en Occidente pero nosotros tenemos ese tesoro ahora. Yo creo que por ahí es donde nos tenemos que posicionar, que tenemos una posibilidad que es la fusión coherente, ¿no? La fusión en búsqueda coherente del equilibrio que nosotros hemos perdido en Occidente, ¿no? La vida rápida, el estrés, la cosa, el hiperfoco, nosotros no tenemos o hemos perdido esa conexión, que no es que no la tenemos, nosotros no la hemos desarrollado ni experimentado, ¿no? Y esa conciencia que vive naturalmente en Oriente o en ese conocimiento ancestral que hay en otras culturas, creo que también es beneficioso para nosotros. Tanto para no quedarse en el letargo, creo que en Oriente la acción para mover eso que es maravilloso y no quedarse en ese letargo de solo experimentar, ¿no? La solvencia, y la flotabilidad, sino que justamente moverse, ponerse un poco en acción, ¿no? Y Occidente requiere de ese otro paso de interpretar el mundo también desde un lugar de la calma, de la serenidad y de la centración. Así que creo que la fusión en este planeta que en este momento está de alguna forma globalizando también las diversas culturas, o sea, hay mucho de donde consagrar la vida a esos lugares que bueno, que de arranque nosotros pensamos que son ofertas tan distales, ¿no? Pero que vivirlo desde un punto de vista del balance y el equilibrio está bien. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos con más de este tic-tac de hoy, de este tic-tac del día de hoy. Recuerden que estamos saliendo por la página de Facebook de la radio y que nos pueden mandar por ahí la palabra sendero y entonces van a estar en el sorteo del día de hoy, que son la cajita, el set de velitas de Candela. Acá les leo, Unidad Candela Velas, y está por Instagram, y nuestra remera del Tic Tac, preciosa la remera. Me quedé así como me quedé pensando en una pregunta que me viene un poco incisiva, que me gustan igual, no es que yo las rechazo, pero bueno, hay alguien que sabe de algunas cositas y me mandó un mensajito que dice, bueno, el origen del Reiki, ¿no? El origen del Reiki del budismo, eh, el budismo japonés, esotérico japonés, ¿no? Y sí, bueno, las prácticas mágicas siempre son... La primera palabra esoterismo no tiene que ver mucho con Japón, ¿no? O sea, la verdad. Pero sí me parece que no tiene nada... Yo no le temo a la palabra ni magia, no le temo a la palabra magia, ni hablar de magia, ni esotérico, ni misterioso, ni místico, ni antiguo, ni no sé qué. No. Yo creo que la intención
en este caso, el cómo cargo mi verbo o mi intención, cómo la dirijo desde el punto de vista, es lo que hablábamos al principio, cómo intenciono mi verbo, cómo em, la práctica del budismo siempre viene en función del verbo, ¿no? Cánticos, recitaciones, mantralización, los mantras Sí. no, porque los mantras son de otra cuestión. La repetición, por la repetición, viene por la manifestación a través del verbo de la repetición de algo. Y de algo que quiero manifestar, ¿no? Que tiene Ujú. una idea y que además la intenciono. O sea, eso es la cuestión. Entonces, en esto de hay mucha confusión en Occidente con relación a el origen de Reiki, ¿no? Otra vez estamos hablando de esto, me parece que es importante. Reiki es el gran desconocido, o sea, es el gran desconocido, es absolutamente, porque porque nosotros conocemos como si nos quedáramos hasta el Maestro Jesús, ¿no? Vamos a hacer un paralelismo que no sería tan Ujú. paralelo, pero lo podemos hacer. Si nos quedáramos ahí. Y no es digamos como, no nos vamos a quedar en Usui y Mikao, no nos vamos a quedar en Takata en Occidente. O sea, hasta donde vamos a ir es hasta a la tercera línea del linaje. Nos vamos a quedar ahí, en ese pacto que Takata cumplió hasta que Yujiro Hayashi estuvo vivo y luego ya no lo manifestó, no lo continuó. Y genera su propia vertiente o su propia adaptación, como hizo Francisco, se adaptó a determinadas cuestiones y en este caso, Takata se adapta a la realidad en la que vivía, en la que culturalmente ella podía expresar en ese momento lo que ella entendía que era o interpretaba que era correcto, y el desarrollo ahí sí de todo lo que tiene que ver con la vertiente occidental de Reiki, lo cual agradece todo el mundo que ha practicado, Ujú. participado y experienciado esa que funciona. Bueno, si sabemos que por repetición, si sabemos que por intención original, si sabemos que porque nosotros pensamos, sentimos y actuamos, algo se genera y se crea y se manifiesta, entonces estamos hablando de que lo que ella crea es un sistema que es adaptable y que es perfecto porque tiene un origen en la verdad, ¿no? Trascendiendo Takata, entonces nosotros nos abren otra vez algunas puertillas. Vibrando, ¿no? Vibrando en esa frecuencialidad. Entonces, a mí me parece que sí, el origen es, por supuesto, el origen de casi todas las cosas terminan en un punto focal luminoso, ¿no? Y cuando nosotros nos movemos por un punto focal luminoso que tiene que ver con la práctica del budismo, porque así arranca, ¿no? En una meditación budista o en una práctica meditativa, en el monte Kuramayama y tal, y una persona que tenía todo un proceso interno Ujú. de búsqueda, que bueno, para los muchos era un profesor cristiano y para los pocos que siguieron un poco como profundizando y han tenido la suerte de conectar con una información más profunda y un poco más hondada en la investigación, no mejor, sino en esa profundidad en la que a veces no queremos nadar, era un padre de familia que buscaba un desenvolvimiento de tal o cual lugar de su propia existencia a través de la práctica del budismo zen. No hay un misterio en eso. Y entonces ahí sí aparece su Satori, ¿no? Y todo lo que pasa después de ese punto, que también tenía un linaje para atrás, que también tiene sus instructores, ¿no? En ese plano del budismo y que tiene sus instructores en su profesión, Ujú. hasta su profesión de fe, ¿no? O de creencia religiosa o filosófica, su práctica de conciencia. En ese tiempo en el que no se permitía la manifestación de Ujú. determinadas cosas, en ese periodo cultural, social y político de ese país en el que él vivía, ¿no? Año 1920-1926. Entonces, hay una conciencia que me parece que no es cuestión de defender lo indefendible porque no se puede defender la verdad sin saberla o no se puede se puede construir o de alguna manera contribuir a la verdad Ujú. colectiva donde nosotros nos podemos colaborar, nos Sí. podemos integrar, decir que bueno, estás teniendo esta experiencia que te da felicidad, que por supuesto
te genera ese aspecto de servicio, esa sensación de no poder explicar lo que te sucede porque descubriste que la vida no terminaba en la piel, ¿no? Y no empezaba en la piel. Es que, bueno, que había un circuito un poco mayor. Entonces, ahí creo que el peligro está en esto, ¿no? En creer que nosotros podemos desafiar a alguien, desafiar a alguien en favor de dañar una creencia que tiene que... O sea, el peligro está ahí. El peligro no está en una entidad destructiva que se va a mechar y te va a socavarla. Ahí la protección de tu propia alma es lo que va a conectar con eso que ningún ser humano puede. O sea, entrar en esa, ¿no? En esa frecuencialidad, sí podemos intermediar, pedir, conectar, redescubrir, desenvolver, no sé, mostrar con claridad un aspecto por el cual uno puede encontrar esas salidas que son absolutamente bondadosas o beneficiosas. Pero lo que sí está claro es que cuando nosotros ingresamos a los sistemas de desarrollo, de desenvolvimiento, no siempre estamos tan acordados con lo anterior o tenemos tanto conocimiento como para poder pararnos y virarnos, ser nosotros los que nos viremos, ¿no? La gente habla de la presencia crística siempre en cuanto a la relación con Jesucristo ascendido, Sí. como lo dice la metafísica, o con el Maestro Jesús, o con Jesús el amigo, Hijo de Dios en la Trinidad. O sea, ese Señor, ¿no? Ese Señor, ese ser humano, se viró a todo su proceso interno, ¿no? Él escuchó lo que nosotros muchas veces no nos atrevemos a manifestar que escuchamos, porque tampoco es que él era un ser tan distante de nosotros, ¿no? Es el cercano, es el amigo, es el hermano, es el que está ahí, entonces también es parecido a mí, es mi prójimo. Entonces también ser coherentes en lo que nosotros confiamos, en lo que creemos, en cómo... Cuando hay algo que suena incoherente, entonces no es ahí. Ese momento en el que hay una cierta incompatibilidad, ¿no? Donde hay un algo que no me está construyendo, creo que no es por ese lugar. No quiere decir que sea malo para otros. Para mí, en este caso, bueno, por ahí no sería donde yo me voy a sentir en calma, me voy a sentir con este proceso de establecer este vínculo con la vida de un lugar por supuesto, benevolente, que es una palabra que se usa poco, ¿no? Sí, La sí, se benevolencia. practica poco. La benevolencia es algo que yo pensaba, ¿no? Esto de ni idea de los méritos, ¿no? No, O sea, ni ¿verdad? idea de lo que Claro. es generar méritos. Las personas dicen calificar energía, hacer servicio, no sé qué, pero no, y no el mérito de merecer, ¿eh? No. No es eso, no es el mérito de me lo merezco y yo, bueno, no, y no sé quién, no sé qué. Es generar eso del trabajo interno para poder tener capacidad de poder servir correctamente. Y en eso también está la falla muchas veces en Occidente, ¿no? De meterse en senderos en los que se cree que dar es solamente de mi tiempo, Mm, ¿no? Y que dar o el intercambio es solamente en ese momento preciso en el que tú venís a la consulta del Reiki o ¿verdad? lo que sea, las flores o que son distintos métodos, ¿no? Pero Sí. que conllevan a una práctica de desarrollo o al Zen Shiatsu o ahí todos los oyentes, los maestros, todos, les mando saludos a todos, de todos los que he aprendido algo. Y vos observás y decís, bueno, ¿cuál es la raíz de cada una de las cosas que se están planteando en este momento? ¿Cuál es a veces cuál es como la fusión incorrecta? La fusión correcta y la fusión incorrecta. O sea, ¿cuál es la fusión correcta? Bueno, un punto, ¿no? Donde vos querés dirigirte en ese sendero de un punto al otro y saber qué es eso de acá ahí.
Y que en entremedio, digamos, vas a poder comprender y seguir ese ritmo, ¿no? ¿Cuáles son los méritos que debo hacer para esto, ¿no? Si tengo que cantar el canción o tengo que mantralizar algo para Shiva. No sé, no son cosas iguales. No puedo alinear un cuerpo con los chakras y a la vez con los meridianos, porque o con los campos energéticos sutiles o el biosen. O sea, hay una hay un conocimiento que tiene que tener como base el balance, el equilibrio y por supuesto la coherencia, ¿no? Porque si estoy manifestando este tipo de característica, bueno, es que no perteneceré al otro, ¿no? Si yo, una pregunta que me hacía al principio, yo le contaba a Karen, ¿no? No todo el mundo, esto voy a hablar por mí, o sea, hablo por mí. En este momento preciso, no estoy ni diciendo que es la única verdad, ni que no la es, ni que nada. Yo estoy diciendo solamente lo que mi experiencia indica. Yo a veces veo cosas desde el punto de vista sutil, porque tengo una sinestesia que ya un día les voy a contar lo que es eso, pero bueno, y se activa y hay veces que está más activa, otras menos, pero hay regularmente veo campos sutiles y entonces una experiencia me pasó que empecé a notar que hay personas que tienen un cierto tipo de campo y otras que tienen otro tipo de campo, que hay personas que se le manifiestan ciertos tipos de experiencia, ¿no? Como por ejemplo los chakras, que están muy bien descritos a través del hinduismo, Sí. y por ejemplo hay personas que no tienen, y vos me decís, si vos le decís a alguien que es purista, ¿cómo un ser humano tiene chakra? Bueno, mira, yo no sé tú, pero yo, como la canción, te puedo explicar de alguna manera por qué esto es así o esto. Hay una realidad o sea, hay una explicación para eso. Pero no se enseña. Entonces no se enseña y entonces trabajamos con puntos ¿no? Puntos de, por ejemplo, dígito o los meridianos y se fusiona con, bueno, al mismo tiempo, ¿no? Con la manifestación de los chakras, que viene de otro origen y que tiene otra orientación y que tiene otra manifestación y que tiene otra evolución. Otra. Y tenemos tanta necesidad de completud, ¿no? De completud y de mala interpretación de la unidad a veces, que nosotros creemos que si digo esto está mal. No, esto no está mal. Esto no está mal. Esto es así. Y es así por esta razón, por esta otra. Pero no nos atrevemos a profundizar o a describir esto que tiene que ver con la evolución, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia que está evolucionando y la manifestación de sus campos mientras evoluciona. O sea, es simple, no hay ninguna cosa oculta en eso. Pero ¿por qué nosotros tenemos o sea, que hacer esa cosa de querer poner todo en la misma bolsa, ¿no? En el origen, hablábamos de Reiki hace un rato, no existe esto de los chakras, no existe. Y yo a veces pienso, lamento la confusión para muchos, no es malo, no es malo, o sea, no es malo, Claro. pero no es parte de. Entonces, eso en el nivel interno, o sea, en el inconsciente o en el subconsciente o en el estadio en el que vos tenés que conectar último, hay incoherencia. Hay un aspecto que no te va a permitir completarlo todo tu desarrollo. O sea, te vas a quedar ahí, hasta Takata, ¿no? Nos quedamos en Takata. Y eso hace, hace, no, no hace mal, pero estanca, confunde. Hay interacción entre las energías, ¿no? Hay una interacción entre la conciencia desde el punto de vista del hinduismo, hay una confluencia del budismo, o sea, son dos cosas distintas, no son contrarias ni malas, son distintas y eso también hay que aceptarlo. Entonces, no es que estamos como derribando, sino que estamos ampliando el conocimiento. Y creo que tener más conocimiento, por supuesto, nos fortalece, no nos está quitando valor. Y eso es el camino seguro, reconocer cada cosa en su sitio, ¿no? Y colocar cada cosa en su lugar a partir de la investigación,
de la profundización, de saber cuál es el origen de. Y si en algún momento tú tenés que salirte de un sendero porque no era por ahí completamente, Ujú. sino que se va justamente afinando, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Al principio es como embudo, es como un embudo, ¿no? Al principio tenés un montón de posibilidades y luego se va afinando y el discernimiento tiene que ser mucho más estable, más Ujú. fino, más consciente, mucho más delicado en el proceso de tomar decisiones y el reconocimiento de quién verdaderamente querés ser. Y entonces también ahí, bueno, a veces hay que salirse de algunas prácticas y no porque son malas, es porque simplemente no te van a llevar con la misma, este, digamos, velocidad que uno necesita para mantenerse en un estado de felicidad, de empatía con el mundo en el que vivimos, adaptativo, de acuerdo a nuestras conciencias y a nuestra forma de ser. Eh, Creo que el peligro está en no querer cambiar a veces, ¿no? Claro. Evolucionar, no aceptar que la propia evolución te va a llevar a la manifestación de la unipuntualidad y además profundidad. O sea, es cada vez más profundo, es más implica más responsabilidad acerca de lo que manifiesto, lo que conozco, ¿no? Ser responsable de la vida de otros también, que y por ese puente también pasé, ¿no? Por haber sido demasiado osada, quizás en algún punto en el que, bueno, parecía que todo era así, así, y, 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 y vamos corriendo por un puente que no tiene tanto sostén, ¿no? Que se rompe en la mitad del camino y bueno, como y hay sufrimiento. Entonces, eso creo que es uno de los peligros que más en los senderos o en la búsqueda del desarrollo nosotros nos exponemos, ¿no? Lo que es eso, es el no seguir avanzando y profundizando y reconociendo y entendiendo y experimentando y comparando mi experiencia con lo que con lo que al primero o al principio aprendí, a dónde quiero llegar y la búsqueda, y tener en cuenta que yo soy el hacedor de ese proceso. No hay, pues, el otro me puede decir lo que investigó, lo que le pareció, como nosotros lo hacemos en el tic-tac. Lo que me pareció, lo que viví, lo que experimenté, lo que pude entender y me encanta. Bueno, yo una vez fui a un seminario de Reiki, no sé qué, y me enseñaron gemología, ¿no? Limitada acción ¿no? De utilización de las gemas. Claro, yo descubrí que eso era lo que quería y de golpe dejé el Reiki, ¿no? Para allá y me fui a estudiar gemoterapia, porque en realidad lo que descubrí es que eso que vi ahí, que no era en profundidad, descubro que después me tengo que posicionar a decir, oye, lo que están haciendo acá no está bien y eso no es correcto, no está bien utilizado el reino, ¿no? El reino elemental a través de esa práctica. Y no está mal, no está mal que vayamos nosotros como purificando el proceso en el que nosotros mismos nos vamos a ir moviendo, ¿no? Y agradeciendo por lo que aprendiste, Siempre. agradeciendo por la formación del que se anima a ser el primero en algo, que siempre es como aquel que va a cargar con esa ¿no? Con esa conciencia de bueno, mostrar las cosas de manera no tan conclusa, Ujú. pero es el que te lleva de repente a abrirte esas puertas donde vos después vas a ir decidiendo verdaderamente qué cosas qué nuevos caminos vas a abrir y qué cosas vas a tener que cerrar en ese proceso en el que solo tú tienes que evolucionar. Así que muchas gracias por el programa de hoy, chicas, gracias por venir, Gracias. gracias Gracias. por este tiempo tan precioso y además entiendan que me parece que hay una listita de cosas que yo me anoté acá para antes de hacer el sorteo, que tiene que ver con el conocimiento, Ujú. para estar más seguros, ¿no? El conocimiento de aquel que te da la información. ¿Qué sabe? ¿Cuánto sabe? No lo que parece que sabe, sino de verdad cuánto hay de verdad en lo que dice. Si te dice que esto cura, si curó a alguien, ¿no? Porque también, si te dice que esto te va a permitir lograr paz, bueno, que si te da paz y le dio paz a alguien. Si vive en paz, ¿no? ¿Cómo vive? Observa la dimensionalidad. Luego, el recorrido que hay anterior
O sea, ¿cómo ves su recorrido? ¿Es un recorrido honesto en el cual hay fallas? ¿O es un recorrido celestial en el que, bueno, en ese el reconocimiento de los errores, el cambiar de sendero, la búsqueda constante, el conocimiento profundo? Eso es muy importante. La discreción, eso es una palabra que no la queremos tanto, pero tiene que ver con esto de, que no esté atento mucho a cuál han sido de cuál ha sido tu origen, ¿no? O sea, la discreción es un sendero que es pacífico, tiene más que ver con el proceso con, la compasión, y tiene más que ver con esto de mirar al otro como alguien que siempre tiene posibilidad, pero comprendiendo que ese otro tiene la posibilidad, que tiene su campo último, que es el cuerpo, ¿no? Su salud física, su salud psicológica y su salud social, que eso casi nadie la tiene en cuenta, ¿no? Cómo el otro tiene o está integrado a la sociedad de una manera dinámica. Después, si eso que te estás planteando te permite recuperar un cierto nivel de entusiasmo, si te genera esa cosa de avidez de poder ser, ¿no? Pero no esa euforia principal, primera, que bueno, ay, quiero saber todo, no. Eso de que, despierta en mí la esperanza. Ese que es una experiencia calma, no es una experiencia que contiene ansiedad, sino eso de la calma, ¿no? Eso de la esperanzadora conciencia. La vitalidad, que si se regula, porque siempre dicen, no, al principio los efectos son todos tremendos, ¿no? Y te va a venir esto y lo otro, y se te va a desarmar todo menos. No te tiene que desarmar nada que no puedas controlar. O sea, se va a desarmar lo que ya sabes que está roto. O sea, no que quisiste pegar, ¿no? Con pegatina y ya sabes que lo pegaste, ya sabes que no está. O sea, lo demás no debería de pasar. La causalidad, o sea, lo hago y quiero que sea así. Ser causal, es genero causa para recibir el efecto que estoy buscando. Y si el efecto no es el que estoy buscando, por ahí no es, aunque sea bueno. Todo lo que no es malo. Pero también tener en cuenta que hay cosas malas. O sea, Claro. también hay malintención, también hay destrucción, también hay personalidades que son indeseables, y también hay un nivel de conciencia en el cual no es compatible con la mía. Y eso también es posible que nosotros en algún punto también tengamos que enfrentarlo. Y por otro lado, resolver, ¿no? Aprender a resolver. En ese proceso, resolver el primer laberinto por el cual yo empecé a cambiar. Si esto me resuelve, si esto en realidad me da paso a lo nuevo, o solamente sigo girando en círculos, ¿no? Esas son como las primeras, las pautas que uno debe de tener cuando elige el lugar en el cual quiere empezar a modificar su presencia, o sea, su presente. Y cualquiera sea los vínculos por el cual vos lo quieras hacer, en cualquiera de los niveles, trata de conectar con de qué se trata ese nivel, ¿no? Que si voy a hacer práctica espiritista, que tiene que ver con los desencarnados y con los espíritus errantes, sabe cuáles son los peligros del camino de ese sendero. Sabe lo que te va a suceder, trata de conocer qué es lo que te va a pasar. Trata de conocer cuáles son los pactos que se hacen cuando se practica la magia oscura. Trata de conocer que la voluntad independiente o la individual, a pesar de que sea un tercero el que hace, la simpatía es un pacto con algo que después me va a venir a cobrar a mí, no al intermediario. Sabe todo eso cuando decidas algunas cosas que tienen que ver también con la propia evolución. No te estanques, no permitas que eso te pase, y nos vemos o nos escuchamos el jueves que viene con otro tema que va a ser interesantísimo. Pero bueno, ahora tenemos que hacer el sorteo. Ya nos vamos, Calero.